Hola gente, ¿cómo va? Bueno, vamos a hacer este vivo para hablar de Mercurio a través de los signos. Si bien tengo una lista de reproducción de Mercurio en los signos y en las casas en TikTok, vamos a hablar acá también. Así que luego lo voy a subir a YouTube, lo voy a dejar acá en Instagram y bueno, mientras se vayan conectando, lógicamente pueden ir haciendo preguntas, ¿sí? Así que bueno, empecemos con un muy breve resumen de la parte mitológica, que es por donde siempre hay que empezar para entender a planetas y signos, ¿no es cierto? En la mitología, Mercurio era el mensajero de los dioses, era el hijo de Júpiter y Maya Mayestas, ¿no es cierto? Su dios análogo era Hermes y Mercurio tiene que ver con la comunicación, el transporte, la mercancía, el movimiento, la velocidad, los caminos, las fronteras. Todas esas son palabras y conceptos que se asocian a Mercurio, ¿no es cierto? También es el dios de los ladrones porque recordemos que le robó a Neptuno el tridente, le robó a Marte su sable y le robó las flechas a Apolo. Tranqui, Mercurio. Entonces también se lo vincula con eso, con los robos, ¿no es cierto? También Mercurio, bueno, da información sobre el tema de los hermanos. Recordemos que rige a Géminis también y a Mercurio. Entonces, ese es una breve introducción, ¿no es cierto?, de Mercurio en la mitología para ponernos en contexto y luego pasar a hablar de las otras posiciones. Así que empecemos con Mercurio en Aries, ¿no es cierto? En este caso, Mercurio se encuentra en un signo cardinal de fuego regido por Marte. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Básicamente que la comunicación de la persona va a ser muy impulsiva, con mucha energía y va a ser una persona que defienda su punto de vista con uñas y dientes, ¿no es cierto? Recordemos que Aries tiene que ver con el yo, ¿no es cierto? Con la personalidad, o sea, está dentro del eje de los vínculos. O sea, Aries frente a Aries Libra, que son los otros, pero Aries es el yo. Entonces, la persona, bueno, suele pasar, digamos, como mucho tiempo pensando sobre sí misma, hablando sobre sí misma. Entonces, tiene que tener cuidado de no caer, digamos, como en la egolatría, ¿no es cierto? A pesar de que ese concepto está un poco más ligado a la energía Leo, pero a veces con esta posición puede pasar. Entonces, la parte buena es una mente y un verbo, ¿no es cierto? También muy impulsivo, muy potente, o sea, capaz de ganar debates, siempre y cuando sea de forma justa, pero tener en cuenta que, nada, no caer en el agredir a otro, ¿no es cierto? Porque a veces una persona con Mercurio en Aries puede llegar a ser como muy grosera, ¿no es cierto? Todo depende del nivel de conciencia, de la educación de cada persona y obviamente esto se ve en el contexto del resto de la carta. Aclaro para no repetirlo luego, siempre hablamos de arquetipos. En este caso es el arquetipo Mercurio en cada signo, pero hay que tener en cuenta que lógicamente hay que contextualizarlo siempre dentro del resto de la carta natal, ¿cierto? Como tiene que ver con los hermanos Mercurio, bueno, también nos puede hablar, digamos, de hermanos que sean competitivos, deportistas, impulsivos y hermanos con características arianas, ¿no es cierto? Todo lo que son los conceptos de Mercurio se tiñen de esta energía. Entonces, bueno, pasando luego a Mercurio en Tauro. En este caso se encuentra en un signo de tierra fijo regido por Venus. Entonces acá la comunicación se vuelve mucho más prudente, ¿no es cierto? O sea, porque deja el impulso del fuego para volverse un poco más terrenal. Entonces va a ser una persona que va a estar mucho tiempo pensando y disfrutando de tener charlas sobre dinero, sobre bienes, sobre el cuerpo, hablar sobre placeres, hablar sobre belleza y hablar sobre cosas taurinas, ¿no es cierto? Y comunicar de esa forma también. Puede ser a veces un poco lento en sacar conclusiones o responder, pero cuando lo hace es porque está bien seguro y porque analizó bien el panorama. No se va a tirar al agua así nomás, ¿no es cierto? Hola Ana, ¿qué tal? Así que bueno, eso referido a Mercurio en Tauro. Si lo queremos relacionar con el tema de los hermanos, bueno, nos puede estar refiriendo a hermanos con características taurinas. Bellos, con voluntad, ahorrativos, muy sensuales, amantes de lo terrenal. O sea, la energía taurina empapa a este Mercurio. Pasando luego a Mercurio en Géminis, bueno, Mercurio en este caso está en el signo que rige, ¿no es cierto? Recordemos que, como dije antes, rige a Géminis y rige a Virgo. Entonces se encuentra en un signo de aire mutable regido por el mismo Mercurio. Entonces acá está un poco a sus anchas en su casa y son personas con mentes
muy, muy rápidas, muy potentes. Algo que no dije antes también es que hay que recordar que Mercurio tiene que ver con la velocidad y tiene movimientos como muy erráticos como sus órbitas, ¿no es cierto? Recordemos que su padre Júpiter le había puesto alitas en los pies. Entonces eso hacía, digamos, que sea muy, muy veloz, ¿no es cierto? Hola Ale, ¿cómo va? Hola Inés, ¿qué tal? Un beso. Entonces ese es otro concepto. Y acá en Géminis, ¿no es cierto? Esto se potencia mucho más. O sea, las personas... Hola Pablo, ¿cómo va? Las personas con Mercurio en Géminis, nada, pues tenemos, ¿no es cierto? Una mente, o sea, muy rápida, muy ágil, muy potente, amamos comunicar, o sea, es como que no nos podemos quedar callados cuando tenemos información, ¿no es cierto? Por lo menos yo. O sea, hay gente más inteligente que dice, no, yo voy a cobrar para hablar de eso, para enseñarlo. O sea, es como que yo necesito vomitarlo y contar en las redes sociales y hablar, no sé, por ejemplo, de cosas que a mí me interesan, astrología, esoterismo, etcétera, etcétera. Entonces, necesita eso, ¿no es cierto? O sea, tiene muchísima información Mercurio en Géminis y necesita contarla. O sea, porque es movimiento de información, transmitirla al otro, conversar, que le cuenten una opinión respecto a eso y tener una charla agradable. Eso es algo que le encantan, nos encantan, me incluyo porque tengo esa posición, a las personas con Mercurio en Géminis. Sí, a veces el caudal de información dentro de la cabeza suele ser mucho más rápido que la lengua y a veces es como que tendemos a trabarnos un poco al hablar por querer hablar muy rápido y comunicar todo junto, ¿no es cierto? Sí puede hablar también, digamos, de una mente como un poco a veces dual o maliciosa, o no maliciosa, pero sí como que de alguna forma está como parodiando la realidad, ¿no es cierto? Es como que somos las típicas personas que estamos en un velorio o en una situación seria y una parte de nuestra cabeza está haciendo una broma o una parodia y no podemos, o sea, uno se pone nervioso y se ríe, ¿no es cierto? Dice Pablo, a veces tener tanto Géminis es muy fastidioso. Demasiado analizar también. Sí. Sí, las neuronas están a full, digamos, con esta posición. Y bueno, cuando hay muchos Géminis también. Entonces eso nos puede hablar también, digamos, de características mercuriales en cuanto a los hermanos. O sea, hermanos que sean como muy variables, que haya mucha variedad entre sus personalidades, a lo que se dediquen y eso básicamente. Como dijimos, Géminis es la variedad, entonces Mercurio en esta posición hace que las personas tengamos, hola Roma, ¿cómo estás? Tengamos, digamos, como el deseo de aprender varios idiomas o estudiar distintas cosas al mismo tiempo. Y eso, que es muy clásico de Géminis, ¿no es cierto? O sea, yo, por ejemplo, qué sé yo, estudié astrología, registros akáshicos, tarot, péndulo hebreo, recursos humanos. Hice también un curso de guardavidas, estoy por terminar una formación como perfumista y he hecho muchas cosas al mismo tiempo. Hashtag estrés, obviamente, porque no es que uno vive relajado, ¿no es cierto? Pero lo que tiene muchos Géminis en la carta natal o esta posición me van a entender. Entonces eso es muy, digamos, como, como muy típico de Mercurio en Géminis, ¿no es cierto? A veces con pensamientos muy intrusivos, sí, totalmente, totalmente. Uno está queriendo hablar algo serio o prestando atención y entra algo ahí que vos decís, ¿qué es esto? Y me estoy por reír. Una cosa así, o viceversa, ¿no es cierto? Cualquier tipo de pensamiento. Entonces siempre para esta posición es bueno, digamos, todo lo que implique también canalizar toda esa potencia mental, ¿no es cierto? Digamos, y relajarse, hacer actividades como yoga y cualquier cosa que a uno lo desestrese, que de acuerdo a cada uno pueden ser distintas actividades, ¿no es cierto? Y aprender un poco de la energía opuesta, que sería la energía de Sagitario, que es hacer una cosa a la vez y por ahí especializarse un poquito más en algo y no leer de todo un poco y hablar de todo un poco, porque a veces es como que uno lo hace de una forma incompleta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pasamos a Mercurio en Cáncer. En este caso, Mercurio se encuentra en un signo de agua regido por la Luna de modalidad cardinal, o sea, líder. Entonces, va a ser, digamos, una persona con una mente muy intuitiva, ¿no es cierto? Porque se junta lo mental de Mercurio y el agua y la intuición, el misterio, las emociones de Cáncer. Entonces, es una persona que, si bien va a racionalizar mucho, también le va a prestar atención a su sentir. Entonces, tiene que aprender de alguna forma a poner en coherencia la intuición, la mente y las emociones, ¿no es cierto? Y saber usarlas en cada momento.
¿no es cierto? Entonces, porque es algo que se puede como unir, ¿no es cierto? Unificar las dos cosas para usarla a su favor. Son personas también que a veces suelen como hacerse cargo de sus hermanos, porque cáncer es el signo de la madre y la familia, entonces es a lo mejor una típica posición, por ejemplo, de un hermano mayor que sus padres o fallecieron o no están o trabajan todo el tiempo y tiene que cuidar a sus hermanos menores y hacerse cargo. Eso podría ser, digamos, un ejemplo de este arquetipo, o viceversa, la persona con Mercurio en Cáncer es criado o criada por algún hermano o hermana mayor, ¿no es cierto? Respecto a lo que disfruta hablar y comunicar, lógicamente temas familiares, temas emocionales, podría ser un excelente divulgador de cosas que tengan que ver con la neurociencia, la psicología, la inteligencia emocional y todos estos temas, ¿no es cierto? Como cáncer en la nutrición también son personas que también pueden tener una palabra de aliento para nutrir el alma de los demás y hacer que se sientan contenidos. Por lo tanto, son excelentes psicólogos, terapeutas o personas que dan apoyo emocional, ¿no es cierto? Y bueno, pasamos a Mercurio en Leo ahora. Mercurio en este caso se encuentra en un signo fijo de fuego regido por el Sol. Leo tiene que ver con el brillo, el carisma, el corazón, la personalidad, el liderazgo, la inspiración, y vino a brillar básicamente. Entonces una persona con Mercurio en Leo es muy de alguna forma brillante a nivel comunicando, a nivel léxico. Todo el vocabulario que tiene es como muy refinado y hace que llame la atención el verbo de esa persona, ¿no es cierto? Uno los escucha hablar y dice, wow, qué elegancia, qué fino, qué delicado, qué palabras de, no sé, como de un nivel alto, una cosa por el estilo, ¿no es cierto? Entonces ellos brillan comunicando, brillan hablando, brillan debatiendo, brillan estudiando, brillan entendiendo la información, porque lógicamente Mercurio también es el procesamiento de la información. Nos puede hablar también de hermanos que sean muy talentosos, artistas, o que brillen o se destaquen en alguna área, ¿no es cierto? En algún campo, ya sea en un hobby, en una profesión, o que esa persona con esa posición sea el que brille, ¿no es cierto? Lo que tiene que tener cuidado, lógicamente, es no caer en esta cuestión de un orgullo intelectual, una cosa así, digamos, de decir yo sé más y lo que yo digo es lo que vale y nadie más, digamos, es válido lo que dice. Entonces, ojo con esa posición, ¿no es cierto? Que sería como el lado un poco oscuro de la energía leonina. Luego pasamos a Mercurio en Virgo, que es otra posición en la cual Mercurio se siente cómodo porque está en un signo que rige, está en Virgo, que es un signo de tierra mutable, regido por este planeta también. Entonces, las personas con Mercurio en Virgo, la verdad es que como astrólogo es una de mis posiciones favoritas, porque me encantan. No la tengo yo, desgraciadamente, pero admiro mucho a las personas con Mercurio en Virgo porque tienen una mente muy, muy, muy potente, digamos. Pero no solamente es potente como Mercurio en Géminis, sino que es potente y está bien ordenada, bien canalizada, porque Mercurio en Virgo sabe absolutamente de todo. Es como una biblioteca andante, ¿no es cierto? Como Hermione Granger de Harry Potter, ¿no es cierto? Entonces, no solamente va a tener mucha información, sino que va a saber en qué momento usar esa información, de qué forma, con quién y expresarla de tal o cual manera, ¿no es cierto? Y lo va a hacer de una forma muy práctica, o sea, porque tiene una biblioteca enorme acá arriba y hace tuc y bajo lo que yo necesito y lo uso de forma práctica. Porque tiene todo ordenado, encasillado, clasificado, ponderado, estudiado, ordenado, acomodado. O sea, eso es la mente de alguien con Mercurio en Virgo, lo cual para mí es como, wow, fantástico, ¿no es cierto? O sea, pueden hablar, digamos, de cualquier tema y lo van a hacer de una manera súper ordenada, pareja y práctica, ¿no es cierto? No se van a enrollar en cosas muy complicadas, van a sacar lo que necesitan de esa gran biblioteca y lo van a usar. Son mentes que brillan en el trabajo, brillan en el servicio a los demás, o tienen hermanos que son muy brillantes en su trabajo, o hermanos también que a lo mejor trabajan en algo que tenga que ver con un servicio, con brindar un servicio, sea del que sea, ¿no es cierto? Pasamos luego a Mercurio en Libra. En este caso Mercurio se encuentra en un signo de aire regido por Venus de modalidad cardinal, o sea que es líder también. Entonces Mercurio en esta posición se va a volver más bello, más venusino, más refinado también, ¿no es cierto? Porque las palabras que aquí con Mercurio en Libra retrógrado. Bueno, ya esta temporada de Mercurio retrógrado no te afecta porque vos ya naciste con Mercurio retrógrado, así que no hay problema con eso.
Este, entonces, claro, Mercurio en Libra, digamos, va a tener un verbo y una mente muy venusino, o sea, va a ser muy agradable para comunicar, en el trato a los demás, sus palabras siempre van a tener buena energía, ¿no es cierto? Es muy raro que insulten, maldigan o hablen de una forma grotesca, como digo, siempre hay que verlo en el contexto del resto de la carta natal, pero su verbo siempre va, digamos, al disfrutar de lo social, al tener charlas agradables, entonces ama hablar de belleza, de arte, de eventos, a veces un poco chismoso también, y eso básicamente, la energía de Mercurio se tiñe de esta cuestión libriana. Son excelentes también, digamos, negociando, o sea, porque es el verbo a favor del equilibrio. Entonces, este modelo de negociación ganar-ganar, win-win situation, va muy apropiado para ellos, ¿no es cierto? O sea, porque de alguna forma suelen sacar provecho de una situación dejando a todo el mundo contento. Entonces son excelentes diplomáticos, excelentes abogados también, porque también de alguna forma suelen usar esto como una herramienta para convencer. O sea, es tan agradable lo que dice que a lo mejor te están insultando y vos quedas como, gracias. ¿No es cierto? Entonces, bueno, es una herramienta muy buena para usar a su favor. También, digamos, son excelentes artistas en todo lo que tenga que ver con la voz, o sea, excelentes cantantes, básicamente, utilizando la voz como una herramienta muy, digamos, para crear obras de artes bellas, ¿no es cierto? Si lo queremos vincular a los hermanos, nos puede hablar de hermanos que sean bellos, diplomáticos, justos, justicieros, agradables, muy sociables, etcétera, etcétera. Luego pasamos a Mercurio en Escorpio y ahí Mercurio se va a los infiernos y se tiñe de misterio y oscuridad. Entonces acá se encuentra en un signo de agua, de modalidad fija, regido por Marte y regido por Plutón, ¿no es cierto? Entonces va a ser una mente muy penetrante. Yo canto como el orto pero pinto bien. Bueno, por eso dije que hay que verlo en el resto de la carta natal. Igual con esa posición tenés, digamos, la predisposición para poder aprender a cantar. Entonces, bueno, volviendo a Mercurio en Escorpio, es una mente, digamos, como bastante penetrante. ¿Por qué? Porque recordemos que Mercurio tiene que ver con la investigación, la profundidad, el renacimiento. Le encanta llegar al fondo de las cosas, ver cuál es el significado detrás del significado. Entonces la mente, Mercurio, se vuelve como una mente escorpiana, ¿no es cierto? Es una persona que va a estar hablando y va a estar, supónganse, en una reunión de amigos o de personas o de trabajo. Entonces va a estar así, mirando a todo el mundo como un láser, escaneando al resto, percibiendo con la mente, pero también usando la intuición y percibiendo las energías del lugar, y va a agarrar la información, la va a procesar y ya va a saber quién es quién, qué quiere cada uno, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, su talón de Aquiles. Entonces puede ser una persona, digamos, que sea un excelente policía, detective, investigador o cualquier actividad que implique bucear en las profundidades y llegar al fondo, resolver un misterio, resolver un crimen. No se le puede mentir a Mercurio en Escorpio, ¿cierto? Así que si tienen parejas con esta posición, ojo con hacer cosas deshonestas porque lo más probable es que sean descubiertos mucho antes de lo que ustedes creen, ¿no es cierto? Lo mismo con Mercurio en casa 8, que ahí creo que alguien puso Inés, ¿no es cierto? Van a ser descubiertos porque esta posición es así. Obviamente adoran hablar de todo lo que sean misterios, esoterismos, leer novelas policiales, ver series detectivescas, y digamos son excelentes, como Mercurio es el verbo y Escorpio tiene que ver con lo esotérico y con la magia, son excelentes haciendo conjuros, o sea, su verbo va a tener mucho poder. Entonces agarrar el libro de latín y armar sus propios conjuros, o que lo saquen los de un libro de magia. Nos puede hablar, si lo queremos vincular con los hermanos, ¿no es cierto? Nos puede hablar de hermanos con características escorpianas, intuitivos, pasionales, intensos, resilientes, que les guste la competencia sana, misteriosos, características escorpianas. Pasamos ahora a Mercurio en Sagitario. En este caso se encuentra en un signo de fuego, mutable, regido por Júpiter. Entonces acá, digamos, tiene el signo opuesto al que rige. Entonces Mercurio, acá, digamos, yo les veo también una mente potente, a pesar de que muchos dicen que es una posición que no, que Mercurio no está cómodo, que no puede desplegar bien su energía porque está en el signo opuesto al que rige.
Recordemos que Sagitario, si bien no es un signo de aire, porque el aire tiene que ver con la mente, pero Sagitario representa el fuego mental, o sea, el estímulo intelectual. Entonces es una mente como fueguina, digamos. Entonces, claro, va a dotar a la persona con una mente muy filosófica. O sea, recordemos que Sagitario tiene que ver con la búsqueda de la verdad y mitológicamente las flechas de Sagitario vuelan al cielo y se acercan a Dios. La verdad es uno de los aspectos de Dios, entonces Sagitario está como más cerca de la verdad, se dice, por eso, ¿no es cierto? De base es un signo de fuego. Los signos de fuego tienen como una conexión especial con Dios y Sagitario está todo el tiempo estudiando, buscando, formándose, enriqueciendo ese intelecto, ese fuego mental, ¿no es cierto?, para llegar a esa verdad. Por eso cuando dicen las cosas las dicen así, porque ya tienen tanta seguridad de lo que están diciendo que, ¿no es cierto?, es como porque ya lo han estudiado, lo tienen bien visto, tienen una buena base, ¿no es cierto?, para hablar. Entonces una persona con Mercurio en Sagitario va a tener estas características, o sea, va a adorar hablar de filosofía, psicología, religión, dogmas, doctrinas, aprender otros idiomas, comunicarse con personas de otras culturas. Y como tiene que ver con los hermanos, son personas que pueden tener hermanos viviendo en el exterior, hermanos filósofos, psicólogos, curas, sacerdotes o hermanos, digamos, que reflexionen mucho, ¿no es cierto? O sea, que se pongan a filosofar todo el tiempo. Entonces, es una mente que a lo mejor no suele ser muy práctica como Mercurio en Virgo, pero sí tiene mucho conocimiento y es muy reflexiva y comunica las cosas, digamos, con mucho elitismo, ¿no es cierto? Esa sería otra característica que le da a Sagitario a esta posición de Mercurio. Lo bueno, digamos, es que es una mente que sí sabe especializarse, ¿no es cierto?, en algo. Por ejemplo, si bien le gusta enriquecer su intelecto y tener muchos conocimientos, y ser muy rico a ese nivel, no es una mente más como Mercurio en Géminis que se va a poner a estudiar 500 cosas al mismo tiempo y no va a terminar ninguna. No, se va a terminar una carrera, luego el doctorado, luego el máster, luego la licenciatura o en el orden que sea, y luego va a continuar con otra, ¿no es cierto? Pero siempre sabiendo bien lo que está estudiando y lo que está sabiendo. Luego, bueno, pasamos a Mercurio en Capricornio, que es un Mercurio se vuelve también más terrenal, más práctico, más frío, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está en un signo líder, cardinal, regido por el frío planeta Saturno, del elemento tierra. Entonces, las personas con Mercurio en Capricornio tienen una mente muy práctica, muy pragmática, muy simple. Nada que ver con Mercurio en Sagitario, ellos no se van a poner a filosofar, a ver cuál es el significado y contractar esta teoría con la otra y ver qué dice este libro. No, Mercurio en Capricornio va a ver que algo, no sé, si esto es así y esa información se manifiesta en la materia de esa forma, listo, es así. No me voy a poner a revolver, a estudiar y a ver más en las profundidades. Entonces es muy práctico al comunicar. Es un signo tenaz, por lo tanto es una energía mental muy tenaz, muy estratega. Va a saber cuándo decir lo que tiene que decir, pero lo va a decir de formas como muy práctica. O sea, eso básicamente. Es como a decir, te mereces esto, no te mereces esto, te quiero, no te quiero, o sos un pelotudo. O sea, así, digamos, con seriedad y sobriedad lo va a decir a todo lo que diga, ¿no es cierto? Entonces, es una mente que ama comunicar y hablar y tener charlas que tengan que ver sobre el dinero, el éxito, la profesión, la vocación, hablar de cosas prácticas, hablar del trabajo. Es una mente que disfruta mucho tener conversaciones con sus compañeros de profesión, de vocación, con sus colegas, ¿no es cierto? Y si lo queremos vincular con los hermanos, bueno, nos puede hablar de hermanos con características capricornianas, o sea, serios, responsables, trabajadores, muy fríos. También es una mente muy fría, ¿no es cierto? Que si la persona se polariza para ese lado, uno puede decir, Dios mío, es un iceberg. Entonces es otra característica de este Mercurio. Pasamos luego a Mercurio en Acuario. Y en este caso, bueno, Mercurio se encuentra en un signo de aire regido por Saturno, que es su regente antiguo, y su nuevo regente, que es Urano, de modalidad fija, ¿no es cierto? Entonces Mercurio en Acuario se vuelve más loco, más libre, más rebelde, más abierto, muchísimo más veloz. O sea, si Mercurio tiene que ver con la velocidad y los movimientos erráticos, bueno, Urano aún más, Urano el regente de Acuario, ¿no es cierto? Entonces va a hacer que la persona hable de esto, hable de aquello, aprenda esto, aprenda de aquello, cambie de opinión, a los 5 minutos piense una cosa, después diga esto, después diga lo otro.
Y lo bueno es que, digamos, va a saber, digamos, de todo tipo de cosas, o por lo menos le va a interesar aprender de todo tipo de cosas, y es una mente también como humanitaria, es una mente que en ningún momento se va a volver soberbia y va a, de alguna forma, como a censurar al otro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Acuario es el signo de los grupos, de lo humanitario, entonces se vuelve la mente abierta, ¿no es cierto? Abierta a las opiniones de los demás, por más descabelladas que puedan sonar, él va a escuchar, ¿no es cierto? Y si le sirve lo toma, si no, no lo toma, pero va a defender el derecho de los demás a que se expresen como quieran y va de alguna forma a ver qué es lo que hace especial a esa persona o qué tiene para decir esa persona, ¿cierto? Entonces, sería una excelente persona trabajando en cuestiones como humanitarias, también como juez o abogado, por ejemplo, o sea, porque va a saber, digamos, evaluar todo el panorama. No se va a quedar con una parte de la historia. El hablar de esta persona va a ser muy veloz, muy original, a veces bizarro, a veces muy rápido, porque tiene, digamos, tiene que ver con la velocidad y los movimientos erráticos esta posición, ¿no es cierto? Con lo imprevisto. A veces, si este Mercurio no está bien aspectado, nos puede hablar, digamos, de problemas en el sistema nervioso, problemas psicomotrices que de alguna forma generen algún tipo de bloqueo o problema en el habla de la persona, ¿no es cierto? Pero, como digo, hay que ver el resto de la carta. Disfruta hablar, obviamente, de temas acuarianos, o sea, cosas raras, o sea, o a lo mejor si charla de algo sencillo y cotidiano le va a poner como una visión rara, una visión que nadie más le dio a esa posición, una visión vanguardista. Entonces todo eso va a disfrutar. Otros temas acuarianos también podrían ser hablar de astrología, de cuestiones eléctricas, mecánicas, aeroespacial. Pensé que era mi TDAH, bueno, claro, tu Mercurio debe estar mostrando eso. Sí, es un Mercurio que está vinculado con eso también, a Mercurio en Géminis también. Entonces, bueno, esas serían las características de alguien con Mercurio en Acuario. Y si lo queremos vincular a los hermanos de esta persona con esta posición, pues nos puede hablar de hermanos que tengan una mente bizarra, o hermanos originales, raros, vanguardistas, muy acuarianos, muy humanitarios, muy impredecibles, ¿no es cierto? O que la persona con esta posición sea el hermano con estas características dentro de su grupo de hermanos. Luego pasamos finalmente a Mercurio en Piscis, que es un Mercurio que está en un signo de agua, de modalidad mutable y regido por los planetas Júpiter, el regente antiguo, y Neptuno, el regente más actual, digamos. Entonces, esta persona, digamos, ahí sí Mercurio está como, no sé si incómodo, ¿no es cierto? Pero es como la mente, que es algo más frío, más libre, sumergido en las profundidades, en el mar abierto de Neptuno, ¿no es cierto? Entonces va a ser una mente como que va a ir por la marea, ¿no es cierto? Y va a captar cosas que le va a costar verbalizar. Va a ser, sí, lógicamente, una mente muy intuitiva, muy compasiva, muy empática. Es una persona que va siempre de alguna forma a entender a la persona que tiene enfrente, sea una víctima o sea un psicópata que a media humanidad, ¿no es cierto? No significa que lo justifique, pero va a entender, digamos, el motivo y la historia de la persona que lo llevaron a hacer eso y a cometer ese crimen, en el caso, digamos, del ejemplo que estoy poniendo, ¿no es cierto? Entonces, como digo, son personas muy compasivas. Conozco muchas personas con esta posición que trabajaban, ya sea de pastores, curas o personas que iban a las cárceles a charlar con los presos, ¿no es cierto? Y han escuchado cada atrocidad y transmitían eso, logrando entender qué era lo que había llevado a esas personas a hacer lo que hicieron, ¿no es cierto? Sí, lo que tiene que de alguna forma trabajar es la distracción, ¿no es cierto? Porque son personas muy distraídas que suelen como salen de su casa, doblan el auto, hacen una cuadra, una calle, una manzana, como se ve en cada país, y ya se perdieron. Entonces es lo que tienen que trabajar, ¿no es cierto? Pero sí, como recurso, usar esta cuestión, digamos, mental unida a toda la potencia intuitiva, digamos, el signo de Piscis, ¿no es cierto? Y es una mente muy, muy espiritual, o sea, que logra conectar a los demás con Dios, con la divinidad, y logra conectar su mente con la divinidad. Por lo tanto, puede de alguna forma entender cosas que el resto no puede, o sea, de cómo funciona el universo, Dios, la Matrix, todo lo que al resto, digamos, de los mercurios les cuesta como
poner en palabras, o sea, y muchas veces entiende muchas cosas, percibe muchas cosas y se queda callado la boca porque sabe que si habla, los demás le van a decir, pero vos fumás de la buena, o sea, ¿qué estás diciendo? Entonces, esa es la característica de este Mercurio, ¿cierto? Si lo vinculamos con los hermanos, obviamente pueden ser hermanos con características piscianas, sensibles, intuitivos, compasivos, a veces un poco huidizos, erráticos o mentirosos, y eso no está muy bien acomodado. Y lógicamente adoran hablar de espiritualidad, de psicología, de terapias, de todo lo que sea un verbo que sane al otro, o sea, que como digo, lo conecte con Dios, que lo ayude a encontrarse consigo mismo, a tomar conciencia. Por eso, digamos, son excelentes psicólogos, counselors, terapeutas, personas que ayudan a los demás a sanarse y a tomar conciencia utilizando su verbo como herramienta, ¿no es cierto? Sería un excelente, por ejemplo, un orador famoso que viaja por todo el mundo hablando de espiritualidad, y que de verdad conecta a la gente, no un chanta porque está lleno de eso, sino alguien que de verdad lo hace. Esa sería, digamos, un claro ejemplo del arquetipo Mercurio en Piscis. Así que creo que me faltó hablar de Mercurio retrógrado. Bueno, Mercurio retrógrado, ¿qué es un planeta retrógrado? Básicamente cuando disminuye su velocidad y desde la Tierra se ve como si fuese para atrás, ¿no es cierto? Entonces ahora estamos transitando Mercurio retrógrado, muy raro que no se haya cortado el vivo. Toco madera, ya hago que lo quiero subir a YouTube y no puedo. Entonces, bueno, cuando está Mercurio retrógrado, recordemos todo lo que tiene que ver con Mercurio. Dijimos, la comunicación, el procesamiento de la información, los hermanos, la mercancía, las tramoyas, los engaños, el comercio, los viajes cortos, las fronteras, etc. Entonces, claro, todo eso de alguna forma queda como en stand-by y se vuelve como no tan benéfico los asuntos que tienen que ver con todas estas áreas que yo acabo de nombrar. Por lo tanto, cuando está Mercurio retrógrado, tienden a fallar las comunicaciones, pueden haber malos entendidos. Si tienen una discusión con su pareja, ni se les ocurra cortar la relación en este periodo porque luego se van a arrepentir, porque va a pasar la retrogradación de Mercurio y van a decir, ¿qué hice? ¿Qué decisión tomé? Porque un malentendido así chiquitito, o sea, puede generar un monstruo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto también yo lo puedo trasladar a la parte contractual. Si tengo que firmar un contrato, leer muy bien la letra pequeña, asesorarme muy bien con abogados, etcétera, ¿no es cierto? Al igual, si quiero comprar pasajes, mejor evitar o revisar muy bien, porque pueden haber cancelaciones, cambio de vuelo, me cobró 2 veces y no tengo el ticket, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso suele pasar, pero si lo vemos desde un punto de vista más psicológico o evolutivo que nos sirva a nosotros la retrogradación de Mercurio, bueno, es básicamente revisar mi manera de comunicar, mi manera de entender las cosas, mi manera de hablar, revisar el vínculo con los hermanos, o sea, ¿qué tengo que revisar respecto a la comunicación? ¿Qué revisión tengo que hacer respecto a todo lo que he dicho anteriormente, anterior a esa retrogradación, ¿no es cierto? Porque en ese Mercurio retrógrado yo puedo ponerme a reflexionar sobre el pasado y darme cuenta que hay cosas que tengo que rever o revisar. Por eso uno dice que cuando está Mercurio retrógrado suelen volver los ex. Eso sería algo más como vinculado a Venus retrógrado. Pero claro, suele pasar que a veces uno, en Mercurio retrógrado, uno se pone a reflexionar qué es lo que pasó en mi relación pasada, ¿no es cierto? O sea, ¿qué errores cometí? Y uno se da cuenta, hice esto, no pedí disculpas. Y a lo mejor puede aparecer una persona, pero para pedir disculpas, pero no quiere decir que vayan a volver, ¿no es cierto? Es una consecuencia de esa reflexión que hizo en Mercurio retrógrado. Ahora, las personas que nacen con Mercurio retrógrado, como Ale que estaba por ahí, Mercurio no le hace ni cosquillas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son personas que ya nacen como en un estado de reflexión constante de lo que van a decir. A mí no me parece algo malo, ¿no es cierto? Porque son personas que son muy prudentes al hablar, que se toman su tiempo para reflexionar las cosas, y esto los hace ser coherentes e inteligentes a la hora de comunicar. No son como esos idiotas que entienden cualquier cosa y ahí nomás atacan y critican y hablan sin saber. O sea, no. Las personas con Mercurio retrógrado saben escuchar también a los demás, ¿no es cierto? Porque saben ponerse en el lugar del otro, no van a juzgar, no te van a atacar así porque sí, digamos, sino que
como es una mente prudente, una comunicación prudente, porque está retrógrada, se toman su tiempo de escuchar, procesar, y ese tiempo que se toman los hace ser a lo mejor más empáticos, más compasivos y, como digo, saber qué decir cuando hay que decirlo. Así que no es algo tan malo como para tener. Si lo quiero vincular con el tema de los hermanos desde un punto de vista kármico, una persona que nace con Mercurio retrógrado nos habla de, si lo veo desde la astrología kármica estoy diciendo, que por ahí tiene un karma o situaciones pendientes con los hermanos, o sea, conflictos con los hermanos, suele por ahí ser un poco discriminado por los hermanos, o los hermanos no le prestan atención, pero siempre va a haber algo como molesto y doloroso, o algo que hay que resolver e integrar con los hermanos. Si lo sigo viendo desde el punto de vista de la astrología kármica, nos puede hablar de que la persona en otras existencias utilizó su verbo para mentir, manipular, transgiversar, llevar, traer y generar más caos que sanación, o sea, más mal que bien. Entonces ahora se dice que nace con esta posición para aprender, básicamente. Ley de causa y efecto. Así que bueno, gente, gracias por haber estado en el vivo. Lo voy a dejar acá en Instagram y lo voy a estar subiendo a YouTube. Y nos vemos en el próximo vivo. Así que un abrazo grande y que tengan una buena semana.